Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. En Profundidad de Campos, hoy día vamos a conversar con la senadora Jimena Órdenes Neira, representante de la región de Aysén en la Cámara Alta. ¿Cómo está, senadora? Saludos cordiales. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto de saludarlo. Muy bien. Yo estoy en Coyhaique, en la región de Aysén, en este minuto, así que un saludo muy cariñoso desde la región de Aysén. ¿Mucho frío en la zona? Ya se notan los cambios, sí, ya han empezado a bajar las temperaturas, pero siempre estamos atentos al invierno, así que estamos esperando cómo viene ese periodo. Bueno, están hermanados ahí con la zona central, porque la zona central también ha estado frío los últimos días. Senadora, bueno, con esto de la pandemia, sin duda que los problemas para la gente con menores recursos, la situación se hace mucho más difícil desde el punto de vista no solamente de la calefacción que se requiere en la zona, en la región de Aysén y también en la región de Magallanes, ¿no? Sino que además por el problema de las fuentes laborales, hay un aumento importante de pérdidas de fuentes de trabajo. ¿Cómo ha visto usted el panorama, esta combinación perversa, digamos, de los contagios al mismo tiempo con el problema económico que se le presenta a las personas? Sí. Bueno, Sergio, ya llevamos un año, más de un año en un contexto de pandemia por COVID-19 y yo creo que tiene dos aristas bien importantes. La primera, que es una crisis sanitaria, y mientras no abordemos de manera estratégica ese punto y logremos reducir las curvas de contagio, evidentemente vamos a seguir impactando en el aspecto socioeconómico. Y desde ese punto de vista yo creo que hay que insistir en el tema de la comunicación de riesgo, porque es importante el reporte diario, pero no hay una interpretación respecto del alcance de esa cifra. Entonces, ¿qué significan 6.000 contagiados o el umbral de 9.000, que es un escenario bastante complejo según lo señalan los expertos? El déficit de camas UCI, y creo que tenemos que tener un trabajo preventivo bien fuerte. Por eso el tema de la comunicación de riesgo yo creo que ha sido un déficit del gobierno en esta materia, que es una línea que hay que seguir trabajando. El tema del testeo, la trazabilidad y el aislamiento, porque si no logramos aislar a los casos positivos, los contagios van a seguir aumentando. Entonces creo que en ese sentido se requiere ser mucho más asertivo, porque el mejor ejemplo es una vacunación que fue un buen ejercicio y que habla muy bien de la red de atención primaria en Chile, que se ha ido consolidando durante décadas, pero un proceso que fue tan exitoso, paradojalmente, es el periodo en el que se concentraron las cifras más altas respecto al contagio. Por lo tanto, hay una reflexión importante que hacer y por eso nosotros hemos insistido en que se comuniquen de manera más tajante el tema de los riesgos, usar vocerías también si no tienen que ser las autoridades sanitarias. Hay vocerías locales, liderazgos importantes que llamen al cuidado, a seguir vacunándose y adoptar las medidas preventivas para no caer en un contexto más complejo en Chile. Y el efecto socioeconómico ha golpeado fuerte. Yo creo que lo hemos visto todos en nuestro entorno también. Ha golpeado principalmente también a mujeres, han perdido, todavía nos queda por recuperar 1 millón de empleos. Y claro, como está el combate, por decirlo de alguna manera, al COVID-19, tiene a millones de chilenos confinados, entonces requiere de una política pública que permita que el confinamiento primero se realice, puedan sobrevivir también y sortear la pandemia en sus hogares, porque hay una crisis económica importante. Senadora, bueno, usted vamos a abusar de su profesión de socióloga también y además el hecho que presida la zona, digamos, en la comisión de adulto mayor en el Senado, integra también la de zona extrema, de medio ambiente, en fin, transporte. En el caso de los adultos mayores, ¿cuál ha sido el impacto, no solamente en la región de Aysén, sino a nivel país? ¿Y hasta qué punto se ha considerado la situación de los adultos mayores como algo singular, pero muy importante, porque es una franja trascendente de población que se inscribe, digamos, entre los adultos mayores? Es una población importante que ha ido creciendo progresivamente en Chile. Al 2050 es un grupo que va a duplicar su número, por lo tanto tenemos que tener políticas públicas bien pensadas en el horizonte de largo plazo. Y así una población, bueno, al inicio de la pandemia bien golpeada también. Recordemos que hubo varios centros
focos de contagio en los centros de larga estadía, por lo tanto hubo que tomar medidas específicas ahí. El tema también yo creo que ahí es donde hay que tener sobre todo políticas públicas bien específicas, porque también el confinamiento los dejó en una situación a muchos no, de soledad. Entonces, o sea, ya las visitas no son las mismas. Entonces creo que la situación en el caso de ellos ha sido bien complejo. Fue la población que al menos al principio fue la más vulnerable y muy golpeada. Ahora eso ha ido cambiando, es la población más joven la que está evidenciando ahí las situaciones más complejas que terminan en camas UCI. Pero creo que como grupo prioritario, evidentemente que hay que orientar políticas públicas rápidas para que también puedan estar tranquilos desde el punto de vista socioeconómico, porque hoy día muchos están solos, sin una red de apoyo, y el ejemplo de esta persona de tercera edad, una mujer que por no tener un permiso no tenía 100 años y la falta de criterio le impidió acceder al supermercado. Entonces, creo que también frente a estos procesos, más allá que las plataformas ayudan mucho, hay que tener consideración respecto a aquellos donde la brecha digital es innegable, porque En el caso de los, evidentemente vivieron una época distinta. en el caso de los adultos mayores, son los que tienen mayor dificultad, digamos, para acceder a distintos servicios mediante la plataforma digital. Bueno, porque corresponden a una generación analógica, muchos de ellos, y por lo tanto, si no tienen la asesoría a veces de los hijos o de algún pariente de grupos etarios inferiores a los de ellos, se les complica la situación. Pero aquí en general, las instituciones le hablan a la ciudadanía como si todo el mundo se manejara a la perfección en la plataforma digital. Cómo lo ve usted? ¿Cómo se ha enfrentado a esa situación? Sobre todo, por ejemplo, en la región de Aysén, donde además de esta diferencia etaria, ¿no es cierto?, están los lugares apartados, donde incluso el internet no llega. En fin, ¿cómo lo ve usted? Sí, nosotros somos una población bien particular porque habitamos un territorio bien extenso, más de 100.000 kilómetros cuadrados de superficie. Entonces, desde el punto de vista del territorio, somos un territorio a atender, pero somos pocos habitantes y dispersos en comunas. Nosotros tenemos comunas de 500 habitantes, como la comuna de O'Higgins o la comuna de Tortela en la zona austral de la región. Y son zonas que además el acceso a la telefonía celular y a Internet ha sido difícil, y ha sido posible a través de subsidios del Estado, del Fondo de Telecomunicaciones y otros programas como Todo Chile Conectado, que ha permitido que empresas, a partir de las contraprestaciones de servicios, se instalen ahí. Nosotros, bueno, yo hace poco soy autora también de un proyecto de ley que es la Ley de Roaming Automático Nacional, porque la dificultad que teníamos era que el acceso a telefonía e internet tiene los repares propios de estar en una zona extrema, no siempre el acceso es expedito, tiene falla, pero también estaba amarrado a la exclusividad de una sola compañía. Entonces, cuando yo llegaba con mi teléfono de la compañía y si la antena correspondía a otra compañía, me quedaba sin servicio de manera inmediata. Entonces, sí, yo creo que si hay algo que trabajar en los territorios especiales y en zonas extremas, es el acceso universal sobre todo a Internet. Y hoy día, además, que muchos estudiantes están en formato de teletrabajo, muchos de los estudiantes universitarios que salen de la región hoy día están en la región, pero tienen también esta dificultad para poder conectarse. Así que, bueno, los desafíos que tenemos también es Internet como servicio público, entenderlo como un derecho en los nuevos tiempos. O sea, estamos hablando ya en el terreno de la comunicación, senadora Jimena Órdenes. Y aquí tenemos dos planos. La comunicación, ya usted lo ha descrito muy bien, de la carencia que hay del punto de vista digital, pero al mismo tiempo la comunicación terrestre ahí también presenta otras dificultades. Incluso en algún momento se habló de la rebaja de pasajes para los adultos mayores. Y ahí los pasajes son mucho más caros que el de Santiago, por ejemplo, o de Valparaíso, donde fluctúan entre 700 y 1.000 pesos. Allá, incluso viajar en barco de una localidad a otra significa un gasto bastante grande, oneroso, ¿no? Incluso el transporte interno, familias que viven en Villa O'Higgins o en Tortel o en Cochrane, primero por la distancia, la vía, algunos somos
es bimodal, o sea, para llegar a Villa O'Higgins tenemos que cruzar el fiordo Mitchell y además hay 2 horarios, entonces hay que ajustar eso. Nosotros siempre nunca hablamos de kilómetros en la región de Aysén, siempre hablamos de cuántas horas nos demoramos, entonces tenemos que contemplar a lo menos 13 horas. Yo me demoro menos en llegar a Santiago y a mi trabajo en Valparaíso, que es lo que me demoro durante la semana distrital en poder llegar a estar en comunas como las comunas australes de Tortel O'Higgins o la comuna insular de Las Guaitecas, que queda muy cerca de Quellón, que es otro referente. Pero tenemos esa es una característica nuestra, yo lo asumo así, espero que sea un atributo con el cual también el país entienda que desarrollar territorios como este, con planes especiales, es una oportunidad, porque siempre estas paradojas también que se habla, como que siempre el tiempo es malo, es el tiempo que tenemos, acá llueve, cae nieve, no sé si es malo, una realidad distinta y hay que vivir con eso y la conectividad siempre va a ser nuestro desafío, la conectividad terrestre, aérea, marítima y sobre todo la digital a futuro. Por eso esperamos que el tema de la fibra óptica austral también abra espacios para las comunidades que hoy día no tienen la mejor calidad de conexión. Ahora, esto hasta este momento no tiene solución, porque no hay ninguna subvención, por ejemplo, en esta emergencia que se haya puesto sobre la mesa para los adultos mayores que se ven afligidos por este hecho, pero al mismo tiempo usted fue, entiendo, directora del CENLAM de la región en algún momento, así que el fenómeno de la El mujer primer cargo público. lo conoce muy bien. Y las mujeres han sido afectadas principalmente por la pandemia a raíz de la carencia de empleos que le permitan al mismo tiempo llevar sustento a sus casas en muchas situaciones donde el único sustento es la mujer. Sí, esa es una realidad bien triste porque las mujeres, cuando hay crisis económica, las mujeres y los jóvenes son los primeros que salen del mercado laboral. Están en una posición efectivamente que es muy vulnerable. Aproximadamente cerca de un tercio de los hogares los dirige una mujer, entonces su ingreso es el que sostiene el hogar. Por lo tanto, yo en ese sentido esperaba que hayan apoyos o medidas de protección social eh, es lo suficientemente amplias, pero que tuvieran en el horizonte esta realidad en particular. Las mujeres están enfrentando un escenario bien difícil en la pandemia, muchas de ellas han tenido que reinventarse. Por ejemplo, en la región de Aysén, el área turística es una fuente de empleos donde acceden muchas mujeres, pero ha estado muy golpeado porque efectivamente no han podido desarrollar su actividad y el ecosistema completo del turismo, por decirlo de alguna manera, ha estado bien golpeado. O sea, empresas que han funcionado durante mucho tiempo, operadores turísticos, aquellos que se dedican al servicio de la gastronomía y el alojamiento. La verdad, yo he tenido una serie de reuniones con ellos y creo que ahí hay un déficit respecto de las medidas. Yo creo que ahí todavía se está al debe, se habla de una comisión y un compromiso que se adoptó en el Congreso de que haya una mesa de Hacienda, pero anteriormente el compromiso era que iba a existir una mesa dirigida por economía y la verdad que no tuvo resonancia en las regiones y tanto que hoy día ni siquiera es quien está liderando estos procesos, sino que se traspasó un compromiso a través de Hacienda. Así que hay harto que hacer y los temas de violencia intrafamiliar yo creo que son otra parte de la realidad que está golpeando a las mujeres durante la pandemia. Bueno, hemos tocado varios aspectos deficitarios en la región y yo quiero plantearle también, porque usted es integrante de la Comisión de Zonas Extremas. Con respecto al transporte, en algún momento se dijo que todo lo que se invirtiera en la región metropolitana iba a practicarse una especie de espejo con la misma cantidad de recursos para las regiones. ¿Eso ha ocurrido en la realidad o no ha sido así? Ahí lo que se logró fue el Fondo de Apoyo Regional, el FAR, esa es la ley espejo. O sea, todo aquello que se invirtió en el transporte público metropolitano tiene que tener resonancia también en las regiones. Ahora, lo que ha ocurrido en las regiones es que estas asignaciones presupuestarias no siempre se reflejan en mejorar el estándar del transporte de las regiones. Y esto se suma hoy día
que hay un nuevo proceso de licitación del Transantiago, que nosotros ahí hemos pedido también una sesión especial donde se genere desde la licitación de las vías y por otra parte de la flota. ¿Ah? Y eso no tenemos certeza cuánto finalmente va a ser el costo de eso, y nosotros evidentemente somos muchos yo diría que casi todos los integrantes de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones representamos a regiones, por lo tanto nos interesa qué va a pasar con las asignaciones que deben ir a regiones, con los subsidios transitorios. Entonces creo que en eso ha faltado claridad respecto del Ministerio de Transporte para dar certeza a las regiones. Desafío regional es que esos fondos se ocupen en una mirada, yo diría, estratégica para mejorar el estándar del transporte público y dar respuesta a regiones. Y el proceso en ciudades grandes, en Concepción, en la quinta región, o sea, hay procesos que a raíz de esto también yo diría que no están avanzando con la celeridad que se requiere, así que si hay una conversación importante en esa comisión, es no solo la nueva licitación del Transantiago, sino el reflejo en regiones y las futuras licitaciones en ciudades más grandes y cómo se traduce eso también. En regiones como la nuestra se traduce en el subsidio para transporte de zonas extremas. Nosotros hemos logrado que la conectividad interregional esté basada en general en ese tipo de servicios y con ese tipo de financiamiento. Bien, estamos conversando con la senadora Jimena Órdenes Neira, representante en la Cámara Alta de la región de Aysén. Hacemos una pausa, senadora, porque, ¿sabe? Hay un aspecto que nos parece tremendamente importante para tocar en la segunda parte, relacionado con el medio ambiente y la operación de las salmoneras en esa zona del país, donde, bueno, un colega suyo, que desgraciadamente está fallecido, Antonio Horvath, le puso mucha atención en su momento y hay una serie de problemas que persisten. Volvemos en un instante con la senadora Jimena Órdenes en Profundidad de Campos, aquí en el canal del Senado. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en Profundidad de Campos para seguir conversando con la senadora Jimena Órdenes de la región de Aysén. Senadora, yo le planteaba al término del primer bloque la situación medioambiental porque los salmones han sido una gran riqueza del punto de vista del trabajo, nos han puesto en los rankings de las mayores exportaciones y todo eso, pero ha habido un impacto ambiental también y que hace rato que se viene produciendo. Yo le citaba el caso del fallecido senador Antonio Horvath, que formó parte del Senado de la República y que en su momento hizo advertencias acerca de este impacto. ¿Ha cambiado esa situación? ¿Estamos peor que antes, mejor que antes? ¿Cuál es el panorama que tenemos hoy día? Incluso con un capítulo que hubo hace poco tiempo de salmones muertos. Así es. Este tema yo diría que tiene varios espacios de donde mirarlo, porque la salmonicultura es una industria importante en el país, yo no niego eso. Es más, si hablamos como industria exportadora, está el cobre y después está el salmón en Chile. Además, Chile es el segundo exportador de salmón después de Noruega. Entonces, lo que quiero decir, esa es la magnitud de lo que estamos hablando. Y esta es una industria que se ha concentrado principalmente de Chiloé hacia el sur. Y la ocupación del territorio ha empezado también de norte a sur. Entonces, si uno observa lo que ha ocurrido en Chiloé, cómo se instaló y creció la salmonicultura en Aysén, y también cómo hay un rechazo importante desde Magallanes a que siga avanzando, me parece que es un espacio de reflexión importante, incluso los argentinos también, porque esta industria es importante a nivel latinoamericano en Chile y en particular en la Patagonia. Para mí es relevante porque el 60% de la producción de los salmones del país ocurre en la región de Aysén, pero en el territorio es en el litoral, en los fiordos y canales del litoral, en general de difícil acceso, que en general un aicenino no transita de manera cotidiana por esos espacios. Y son ecosistemas que hoy día todos hablan que son ecosistemas frágiles. Si eran ecosistemas que funcionaban perfectamente, la fragilidad efectivamente ocurre porque yo creo que la industria ha crecido sin control,
y la experiencia de Chiloé, y tiene amenazas, o sea, el uso excesivo de antibióticos, la mortalidad de salmones, a raíz, en algunos casos, bueno, la falta de oxígeno, a veces por la floración algal nociva, el fenómeno Bloom. Entonces, tiene varios temas de los cuales tiene que hacerse cargo, y otro es la relación con sus comunidades, porque algunos, por ejemplo, pueden ser críticos a la minería, pero en general el estándar, el nivel de ingresos en el norte, más allá de las observaciones medioambientales, eh, al menos a veces en sus territorios se nota. Acá yo siento que es una industria que pasa y no ni siquiera ha tenido una buena relación con las comunidades del litoral y del borde costero. Y por eso también he sido crítica. Hace poco se produjo una mortalidad de salmones masiva en el fiordo Comau, que es la región de los lagos, pero eso ocurrió en 18 centros de las regiones de Aysén y de los lagos, donde Comau fue la expresión más importante, porque organizaciones ahí también, creo que fueron bien oportunos en la denuncia. Hoy día Cernapesca se va a hacer parte de la denuncia, pero acá nadie se hace cargo del daño ambiental. Nosotros al final nos vamos a quedar con las externalidades negativas de una industria que parece exitosa para el país, pero yo no lo veo, no veo una Aysén que se le note la industria, y por lo tanto creo que hay que ponerle freno en muchos aspectos. Creo que hay que revisar los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Acá siempre hay ciertas resoluciones también, porque se trata a comunidades como centro y no como cuerpos de agua, en la lógica del barrio. Nosotros en 2007-2008 experimentamos el fenómeno de Lisa. Entonces, la industria, yo la veo que es una industria que reacciona cuando hay dificultades, cuando hay molestias de sus comunidades, pero no tiene un carácter previo. Y los fenómenos algales nocivos van a seguir ocurriendo en un contexto de cambio climático, yo estoy segura de eso. Entonces, pues la industria dice, bueno, este es un fenómeno externo, no tiene que ver con mi comportamiento. Claro que tiene que ver, porque tiene que tener planes de adaptación a los contextos futuros que vamos a tener. Y los fiordos, o sea, hace poco me llegó un estudio del tránsito de ballena, y es un milagro cómo los cetáceos tienen que ir cambiando de rumbo por la propia ruta de las embarcaciones. Entonces, acá no se trata de negarle el espacio a nadie, pero creo que ha sido una industria hegemónica que no respeta siempre los espacios de conservación, los espacios preferentes para el turismo y otras actividades. Creo que está en deuda, yo en eso quiero ser súper honesta. No niego su magnitud, no niego que hay fuentes de trabajo que se generan, pero a mi juicio podría ser de un mucho mejor estándar. Y la relación No, con las comunidades, el 70% se produce acá. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Porque la patente, ni siquiera la patente, que se llama, se entra por la discusión de ley de rentas regionales y otras cosas, pero, pero yo no veo a la industria que tenga una buena instalación en el territorio, y tampoco creo que haya sido ahora, respetuosa con áreas silvestres protegidas, ahora por ejemplo. se supone que hay regulaciones que están establecidas, digamos, mediante ley y reglamentos, que permitan controlar todos estos efectos negativos que usted señala, y para eso tendría que haber autoridades que fueran proactivas, que actuaran en terreno, que hicieran la vigilancia correspondiente, hicieran las advertencias necesarias para una explotación que sea racional y que no tenga este impacto no solamente medioambiental, sino directamente en las personas, porque incluso se ha llegado a decir en algún momento que hay salmones muertos, de lo que usted señalaba, que se lo estaban vendiendo a la gente, una situación que está en proceso de investigación. Entonces, ¿hay control? ¿Hay poco control? ¿Cómo es la situación? Es que este es un territorio muy amplio, y además yo siento que el Estado ahí tiene una deuda con el rol fiscalizador que le compete. A Cernapesca hemos logrado aumentar la dotación de profesionales, de aumentar el área de fiscalización, pero no es suficiente. La Cernapesca tiene o lo lleva la Armada a fiscalizar, o lo llevan las propias empresas, ni siquiera dispone de los mecanismos para poder salir cuando estime conveniente a través de una embarcación a fiscalizar. Entonces ya tiene una relación de dependencia con otro, e incluso para el transporte, en algunos casos, con aquel que va a fiscalizar. Yo creo que no es lo ideal cuando se trata de esta materia. Ellos realizan una tremenda labor, pero evidentemente nunca van a existir los recursos suficientes para poder cubrir el territorio completo.
y en ese sentido lo que se requiere es tener una industria responsable que haga apuestas de sostenibilidad, y eso implica cambiar algunas prácticas, o sea, disminuir la cantidad de salmones que están en los centros de cultivo, ir disminuyendo el uso de antibióticos, porque también se contamina el fondo marino. Entonces, si eso no ocurre, yo no le veo un gran futuro a esta industria. O sea, yo también hablo para que si queremos que esta industria se mantenga en el tiempo, requiere cambios, y requiere cambios en los formatos de producción, y requiere un límite también, porque Chile, la curva es bien significativa respecto al crecimiento en los niveles de producción. Entonces hay que hacerse la pregunta, bueno, estos fiordos, ¿qué capacidad tienen? ¿Hasta dónde podemos producir? Y yo espero que haya disponibilidad para hablar de eso, porque si no va a ser una industria de corto plazo y con efectos muy negativos en los ecosistemas, especialmente en los ecosistemas marinos. Senadora, tenemos en este momento un cuadro bastante complejo porque al comienzo del programa hablábamos de las angustias económicas de ciertos sectores de la sociedad, pero en general ha habido dificultades para las pequeñas y medianas empresas, para las familias que están viviendo la angustia porque no tienen recursos para poder incluso comprar alimentos. Hay muchas ollas comunes a través del territorio nacional. Y bueno, y tenemos ya primer retiro, segundo retiro, tercer retiro del 10% de los fondos de AFP, o sea, la gente se está metiendo la mano a su bolsillo con el propósito de ayudar a resolver estos problemas. Por otra parte, también el gobierno ha implementado una serie de medidas que se consideran insuficientes. Está el ingreso familiar de emergencia o el FOGAP en el caso de las pymes. Pero paralelo a eso, se está discutiendo la ley de pensiones, un proyecto que hace rato ya está en manos del Parlamento y que no ha avanzado con la celeridad que debiera, porque las jubilaciones hoy día son muy bajas, más allá de la pandemia. Entonces, Muy bajas. ¿cómo se enfrenta ese problema de las pensiones, que ahí está la raíz fundamental de un debate que hoy día está en curso? A ver, respecto a la crisis sanitaria y las políticas públicas, claro, el 10% no es una política pública, es que los chilenos han recurrido a sus ahorros, que son sus ahorros previsionales para sortear la crisis. Son 35.000 millones de dólares lo que han colocado los chilenos en circulación. Pero yo creo que fueron medidas que permitieron activar las economías locales, a sortear a las familias la crisis económica gatillada por COVID-19. Y por eso existe un primer retiro, un segundo retiro, y espero que el tercero vea la luz. Ahora nadie puede sentirse orgulloso de que sean los trabajadores quienes tengan que recurrir a sus fondos para adoptar medidas de protección social y de su familia. Pero creo que acá la miopía estuvo y será parte de los aprendizajes. Yo lo quiero ver en la lógica del largo plazo. Tenemos que tener a futuro un sistema de protección social ante emergencias, porque estoy segura que esta no es la primera que vamos a experimentar, y probablemente después de la pandemia nos vamos a encontrar con una configuración social distinta. Y ahí donde se cruzan los temas de cambio climático, medio ambiente, temas sociales, los temas sanitarios. Vienen cambios que yo creo que hay que adelantar. Y en ese sentido, yo espero, a mí me gusta la idea de una renta básica universal. Creo que Chile está en condiciones de hacer ese esfuerzo, siendo responsable desde el punto de vista fiscal, pero se ha apostado por bonos COVID-19, por ingreso familiar de emergencia en 6, 7 versiones. Eh, yo creo que la última es la que más se ha acercado a una lógica más universal, los créditos COVID-FOGAPE, el bono clase media. Vimos en sus dos versiones que finalmente no cumplió el objetivo que quería, y donde incluso el mensaje de la plataforma a través de una Cruz Roja resultaba violenta para aquellos que postulaban. Entonces, aprendizaje, necesitamos un sistema de protección social ante emergencia, y las emergencias nos afectan a todos sin distinción. Por eso tienen que ser transversales y muy amplias, y en definitiva de cobertura universal. Y el acudir a los fondos de pensiones, yo creo que las reflexiones son que si hoy día no tenemos un sistema de seguridad social, tema de Eh, administración de pensiones. Quiero preguntarle, en este debate del proyecto de ley sobre las nuevas pensiones, se está buscando, ¿no es cierto?, un nuevo sistema universal de jubilación para los chilenos.
y el gobierno, el presidente Piñera, sacó de la Cámara de Diputados a Patricio Melero y lo nombró ministro del Trabajo. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿esto es para mejorar el debate, la discusión, hay más diálogo o no? ¿Cómo lo ve usted? Es que como este tipo de iniciativas de reforma de pensiones son iniciativas exclusivas del presidente, primero tenemos que sostener la conversación sobre el mensaje presidencial, que era un mensaje, la verdad, que tocaba bien poco al sistema actual. A mi juicio no tenía muchos cambios. Se aprobó en la Cámara de Diputados y claro, muchos hablan del tema de que hay que darle celeridad, pero celeridad en la medida que logremos hacer cambios que sean sustantivos para garantizar pensiones que sean suficientes en el largo plazo. O sea, hoy día las pensiones no cumplen con ese propósito. Yo lo que le mencionaba en el bloque anterior, al 2050 se va a duplicar la población de adultos mayores en Chile, esa es la proyección. Entonces, ¿cómo tenemos un sistema que genere pensiones dignas y se haga cargo de todos? Y eso a mi juicio requiere de un modelo mixto, de intervenir ya un modelo que no cumplió con la promesa original. Ciertamente los modelos hoy día, la tasa de retorno no es el 100% del salario que usted tenía, pero en otros países del 70%, en Chile es de un 33% más o menos. Entonces, el mejor ejemplo, yo siempre digo, son los profesores y profesoras, trabajaron toda su vida. Ellos no tienen lagunas, porque siempre está el mito de las lagunas, no, usted le va mal porque usted tuvo laguna, eso no es verdad. Y ganaban, qué sé yo, 1 millón de pesos, y hoy día sacan 250, no viven. Y es lo que también explica que muchos tengan que volver a trabajar. Yo creo que acá, claro, hay que aumentar el nivel de cotizaciones, que eso lo contempla el modelo actual, de un 10 a un 16%, pero la pregunta también es quién lo administra. Yo creo que el Estado tiene que entrar también en esta conversación, porque no va a bastar tampoco con un 16% a cargo del empleador. O sea, si las FP no han garantizado, porque siempre se nos habla de una rentabilidad del 3, 4%, no sé, en otros países es del 8%, con sistemas mixtos. Entonces, creo que hay una lógica tan conservadora y a veces tan de contrastes en la discusión, Una que no piedra ha del sido zapato va a ser el... de un nuevo ministro y obviamente no ha sido la mejor, porque ya el cambio en sí mismo, y Patricia tenía una posición bien, yo diría que de defensa del rol y de las AFP, entonces no, a mi juicio no es el mejor escenario, pero a través de indicaciones estamos haciendo todos los esfuerzos para mejorar ese proyecto. Por eso no se ha sacado. Muy bien, senadora Jimena Órdenes, se nos terminó el tiempo, se nos pasó volando esta conversación aquí en Profundidad de Campos y queremos agradecerle a usted la gentileza de hablar desde la región de Aysén, desde la ciudad de Coyhaique, donde está participando permanentemente en las reuniones de las comisiones y también de las reuniones de sala del Senado, con más de alguna dificultad porque el Internet de la región no funciona como debiera. En otros territorios del país, sí, en la zona central, donde hay mayor concentración de población, vuela el Internet. Pues en la región, en los pueblos apartados, no, apenas camina, digamos, sobre la superficie terrestre. Así que muchas gracias, senadora, y bueno, a seguir trabajando nomás en la tarea que le compete. La saludamos desde Profundidad de Campo en el canal del Senado y esperamos volver con usted en el transcurso de este año. Eso esperamos, que nos podamos volver a encontrar en otro espacio de conversación. Muchas gracias, Sergio. Que tenga, bueno, una buena semana, que esta que vivimos, que también va a ser bastante agitada. Será hasta la vista. Nos vemos.